Que Dios nos bendiga, hermanos y hermanas. Bienvenidos, bienvenidas a una presentación más de estos videos. Este es el espacio llamado Palabra Viva en todo tiempo. Es una presentación del Instituto de Estudios Bíblicos Palabra Viva, un ministerio de la Iglesia Bautista del Calvario desde Managua, Nicaragua. Estamos en temas cristológicos, la cristología, la doctrina acerca de la persona del Señor Jesucristo. Y en los primeros videos, este es el tercero de esta serie de cristología, hemos estado tratando de responder a la pregunta: ¿quién es este que murió por todos? Obviamente estamos hablando de la persona del Señor Jesucristo, quien vino del cielo a la tierra, se encarnó, es Dios, se encarnó y ya hecho hombre, murió por nosotros, fue llevado a la cruz, resucitó victorioso de la tumba, de la muerte, fue ascendido a los cielos y allá en los cielos recibido por el Padre y exaltado hasta los sumo. Así que en los primeros videos de este tema hemos estado hablando acerca de la naturaleza teoantrópica del Señor Jesucristo. No tenemos que sorprendernos con esos nombres tan extraños. Son originados en el griego, teoantrópico. Quiere decir sencillamente Dios y hombre, la naturaleza divina y humana del Señor Jesucristo. Hemos estado abordando ese tema en los videos anteriores y en el último estuvimos pues aterrizando en el tema de la kenosis, cómo este Dios, que es Dios eterno, se encarnó y una vez en esa relación teoantrópica, divino-humano, se vació de sí mismo, se despojó de sí mismo para venir y vivir como hombre, manifestándose como Dios, revelándose como Dios, hasta ir al acto supremo de la redención nuestra a través de su sacrificio, la kenosis. Como el Señor Jesucristo se despojó de su gloria en los cielos, de su trono, pero no de su deidad, y así hemos estado estudiando estos temas. Para esta producción de hoy vamos a hablar acerca de la resurrección del Señor Jesucristo. Para nuestra redención, Cristo murió por nosotros. Es fácil decirlo como parte de una iglesia, como creyentes, como salvos, como redimidos. Cristo murió por nosotros. Amén. Ahora, ¿qué significa esto? La muerte de Cristo no es suficiente sin la resurrección. Es importante. Oiga, las naciones del mundo, los grandes imperios, todas las culturas históricas del mundo tienen sus grandes héroes y se dice que tal o cual persona murió por la patria. Eso está bien en términos históricos, dieron su vida por una causa, justa o no justa, digna o no digna, eso lo juzga cada quien, pero dieron su vida por una causa. ¿Saben? La diferencia con ellos es que dieron su vida, murieron por una causa y están allí sus tumbas. Pero el Señor Jesucristo dio su vida y se levantó victorioso sobre la muerte, la gloriosa resurrección. Eso lo hace diferente. Pero además, lo más importante es la causa por lo cual lo hizo. Lo hizo por nosotros, para nuestra redención. Lo hizo para darnos vida y vida eterna. Así que en primera carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 15, el versículo 14, dice así, hablando de la validez, de la importancia de la resurrección del Señor Jesucristo. Primera a los Corintios 15, 14 dice la palabra: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Qué importante, hermanos y hermanas. ¿Sabe lo que está diciendo? Lo que nos da sentido a nosotros como cristianos es la resurrección de Cristo. No solo su muerte. Que murió por nosotros. Sí, murió, pero está allí muerto.
un muerto más. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál sería? Ninguna. ¿Cuál es la diferencia en la realidad con el Señor Jesucristo? Él se levantó victorioso de la tumba. Nosotros por fe hemos creído en esa verdad y por fe hemos recibido su salvación que nos la da por gracia, y en ello somos salvos para siempre. La resurrección de Cristo es el elemento supremo posterior a su sacrificio, por lo cual hemos sido redimidos y salvados para siempre. Lo que da validez plena a la muerte de Cristo es su resurrección, y por esa obra plena, muerte y resurrección, nuestros pecados son perdonados. Ahora vamos a hablar en estos próximos minutos acerca de 4 fundamentos sólidos, acerca de cómo nosotros sabemos que todo esto es verdad. La ascensión y su exaltación allá en los cielos. Vamos a ver 4 elementos importantes que nos permiten ver desde las Escrituras la veracidad de la resurrección del Señor Jesucristo. Un hecho histórico, no mitológico, no una leyenda. Es histórico, es real. Primero vamos a hablar sobre las Escrituras hebreas. Como todas las escrituras antiguas de este pueblo hebreo, de donde surgió el Señor Jesucristo en su condición humana, pues como ellas testifican de este hecho de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. También el entorno histórico en el medio del cual se movió el Señor Jesucristo. Óigame, el Señor Jesucristo, un ciudadano como cualquier otro en el pueblo judío. Y en tercer lugar, los testigos que estuvieron alrededor de estos hechos, quienes testifican que todo lo que la Biblia nos dice es verdad. Y también las comprobaciones arqueológicas que ya se ligan con nosotros, porque las comprobaciones arqueológicas tienen que ver con todos los descubrimientos que se hacen de las ciudades antiguas, de utensilios antiguos que la Biblia testifica que se usaron en aquella época, y digo que tienen que ver más con nuestro tiempo porque estos descubrimientos arqueológicos son actuales, siguen haciéndose estudios arqueológicos que dan más veracidad a lo que la Biblia nos enseña. Entonces hablamos primero de las escrituras hebreas. Las escrituras hebreas, las del Antiguo Testamento, llamadas el Tanaj. Así, en el hebreo, el Tanaj, el Antiguo Testamento en hebreo. Estas escrituras son evidencias muy valiosas, evidencias sólidas, porque se trata de escrituras hebreas elaboradas por personas que muchos de ellos ni siquiera creían en el Señor Jesucristo. Óigame, no solo hablamos de las escrituras del Antiguo Testamento, también de testimonios de muchas otras escrituras antiguas que no son reconocidas como sagradas, que dan testimonio de las profecías y de los profetas mismos, es decir, la existencia real de estos profetas. Desde este fundamento histórico, Dios anuncia la llegada del Mesías de Israel. El Mesías es el Señor Jesucristo. Está suficientemente anunciada la llegada del Señor Jesucristo, todo lo que ya nos cuentan los primeros libros del Nuevo Testamento acerca de cómo fue anunciada la llegada del Señor Jesucristo. El ángel hablando desde antes de hablar a María el nacimiento del niño Jesús, el ángel habló a Zacarías acerca de el nacimiento de Juan el Bautista, y así poco a poco todo esto estaba siendo anunciado desde la antigüedad en el Antiguo Testamento, en los libros proféticos. Y así vemos que desde el Antiguo Testamento va siendo anunciado dónde el Señor Jesucristo nacería, en qué lugares predicaría, cómo moriría. Óigame, es realmente sorprendente si le tenemos en los detalles de repente
leemos en las Escrituras, el Señor Jesucristo le pusieron una corona de espinas, usted lo sabe, y el derramamiento de su sangre, de la sangre de su cabeza, fue abundante. Lo de la corona de espinas había sido anunciado, los clavos en sus manos, que las vestimentas rasgadas, cuando fue latigado, cuando fue despojado de ellas, de sus vestimentas, que iban a ser sorteadas, rifadas, diríamos hoy, también había sido profetizado. Cada detalle, entre quienes sería sepultado, los 3 días y las 3 noches en la muerte, todo eso, cada detalle había sido anunciado desde el Antiguo Testamento. Desde el Salmo 22, por ejemplo, se nos anuncia la muerte y la crucifixión del Señor, así como su reino venidero, que es lo que está pendiente por realizarse. El Señor Jesucristo vendrá a reinar. En el Salmo 16 también vemos el anuncio y que es enfatizado por el apóstol Pedro en el libro de los Hechos, capítulo 2, versos 25 al 28. Él da testimonio de lo que dice la palabra antigua sobre la persona del Señor Jesucristo. Muchos pasajes del Antiguo Testamento anunciaron cada detalle de lo que habría de acontecer con el Señor Jesucristo en su presentación mesiánica acá en la tierra, y también todo lo que ocurrió en su primera venida y lo que habrá de ocurrir en su reino venidero a partir de la segunda venida que estamos esperando. El libro del profeta Daniel también anunció que el Señor reinará en gloria. Daniel, todo el capítulo 7. Encontramos la señal de Jonás, el libro mismo del profeta Jonás, en el capítulo 1, versículo 17, en el capítulo 2, versos 1 y 2, en el capítulo 6. Oiga, por supuesto que en esta breve presentación, en este video, no es posible ir en cada uno de los versículos bíblicos, pero estos videos tienen el propósito de servir como herramienta útil para usted, para los grupos pequeños de estudios, para las iglesias, para la familia, para los tiempos devocionales, para estudiantes de seminarios o institutos bíblicos. Así que usted con calma observa, recibe esta presentación, esta información bíblica, y usted con más calma va allí en su aposento, en su tiempo a solas con Dios, y deleítese revisando lo que dice cada versículo de la palabra en cada uno de estos importantes temas. Sobre todo este trasfondo de las Escrituras fue que el Señor Jesús murió y resucitó. Lo reafirma así el libro de Mateo, capítulo 16, los primeros 4 versículos de Mateo 16, los capítulos 27 y 28 del libro de Mateo, los capítulos 15 y 16 del Evangelio de Marcos, también los capítulos 23 y 24 del Evangelio de Lucas y el Evangelio de Juan en los capítulos 19 y 20. En todo este marco escritural se nos permite observar, podemos aprender que el Señor Jesucristo vino a cumplir lo que de Él ya se decía en el Tanaj, el Antiguo Testamento, y en todos los libros proféticos. La segunda evidencia está en torno a lo histórico y geográfico. El entorno histórico, geográfico, en medio del cual el Señor Jesucristo desarrolló todo su ministerio. Oiga, nuestra fe como cristianos está basada en historia verídica, no en mitología, no en la escritura de alguien que quiso escribir una novela o una leyenda. No, es historia que puede ser comprobada. Es veraz, quiere decir sustentada por la verdad histórica. Es verificable porque hay señales que así lo demuestran.
Los 4 evangelios nos marcan claramente los tiempos y el trasfondo histórico de la muerte, de la crucifixión y de la resurrección del Señor Jesucristo. Recuerde que todos estos tiempos históricos que estamos señalando están también marcados por el dominio del Imperio Romano. ¿Quién duda en la historia a estas alturas del mundo? ¿Quién duda que el Imperio Romano fue una realidad? Y en medio de esa realidad es que el Señor Jesucristo enmarcó su vida en esta tierra. Pensemos, por ejemplo, que todos los grupos con los cuales el Señor Jesucristo se enfrentó durante su ministerio son grupos históricos existentes. Las sectas de los judíos, los fariseos, los saduceos, los herodianos, las sinagogas, donde el Señor Jesucristo siempre llevó la predicación de su palabra, y tiempo después los mismos apóstoles, cada vez que llegaban, ya sea en medio de Israel o fuera de Israel, en el ámbito gentil, donde Pablo y otros desarrollaron sus ministerios, siempre lo hicieron en las sinagogas. Usted va ahora a esas ciudades antiguas y están los restos históricos de estas ciudades, y allí están también los lugares donde existieron esas sinagogas. Así que es fácilmente comprobable que lo que nos dice la Biblia es la verdad. Y también tenemos escritos acerca de las tradiciones de los ancianos. El enorme y majestuoso templo de Jerusalén, ahí está el lugar físico donde estaba el templo de Jerusalén. Todo esto constituye el ámbito histórico verificado en los escritos judíos y en los evangelios, y ese es el entorno en el cual desarrolló su vida el Señor Jesucristo. Todos los lugares mencionados en los 4 evangelios son perfectamente verificables en la historia. Ahí están los restos de la ciudad de Jerusalén, ahí está Betania, ahí está Getsemaní, ahí está Jericó, ahí está el Monte de los Olivos, ahí está el Valle del Cedrón. Todos esos lugares, la Biblia nos da detalles en los evangelios de cómo se movió el Señor Jesucristo, y son libros muy descriptivos acerca de cada uno de los movimientos y de los sermones y de los hechos, los milagros, las parábolas del Señor Jesucristo. También, hermanos y hermanas, un hecho evidente histórico es la mención y participación de autoridades romanas. Eso en la Biblia es muy preciso. Herodes el Grande, Arquelao, Herodes tetrarca, Poncio Pilato, así como autoridades judías como Caifás, el Sanedrín. Ya mencionamos al grupo de los fariseos. Todo esto es comprobable, está allí y está en las escrituras. No es la invención de alguien que se puso a escribir y nosotros la recibimos como verdad. Es la verdad histórica. Así que la crucifixión y la sepultura del Señor Jesús fue un acto público. No fue a escondidas, no fue privado. Oiga, los romanos no crucificaban a nadie en lo secreto. Estaban allí, el monte de la Calavera, es como originalmente se llama el Monte Calvario. El Monte de la Calavera es un lugar histórico, está allí, fácilmente comprobable. En aquellos días en que ocurrió esto, los días de la Pascua, Jerusalén se llenaba de mucha gente, así que no fue en lo secreto. La crucifixión del Señor Jesús fue un acto muy público, muy asistido de personas. Ahora bien, una vez resucitado el Señor Jesucristo, caminó con los discípulos que iban hacia Emaús, lo sabemos. Óigame, ya era el 4.º día, el Señor había anunciado que después del 3er día resucitaría. Ellos, estos que aparentemente eran 2 que iban de regreso a Emaús, iban bastante decepcionados. Iban de regreso. Bueno, cuando el Señor Jesús se les aparece ya resucitado, no lo reconocieron. La Biblia nos enseña que estaban velados sus ojos, no quiere decir cerrados, sino de una manera que no podían reconocer quién iba con ellos. Un forastero, un viajero a medio camino se les junta y los ve preocupados conversando.
¿Por qué están preocupados? ¿Qué les angustia? Y comienzan ellos a decirle, solo tú no sabes lo que acaba de pasar en Jerusalén. Un hombre, y hablan del Señor Jesús, que habló, que predicó, que hizo grandes hechos, murió y estábamos ahí esperando que resucitara, porque Él nos había dicho que al tercer día resucitaría. Ahora oiga esto, ya es el cuarto día y no ocurrió. Así que como no ocurrió, ya vamos de regreso, ya vamos pues nostálgicos, vamos a nuestros quehaceres, volvemos a los quehaceres a los que antes nos dedicábamos, pero estábamos esperando que Él resucitara. Hermanos y hermanas, no sabían que el que iba con ellos era el Señor resucitado. Es un gran testimonio que le da veracidad al hecho histórico de la resurrección del Señor Jesucristo. Así que una vez que resucitó, apareció, conversó, caminó junto a los discípulos que iban de camino a Emaús. Esta historia está en el libro de Lucas, capítulo 24, verso 18. Qué importante esta pregunta que ellos le hacen. ¿Eres tú el único? Los discípulos a Jesús, a quien no lo habían reconocido como el Maestro resucitado. ¿Eres tú el único que no sabe lo que ha pasado en estos días? Años después de todo esto, en Hechos capítulo 26, el versículo 26, este pasaje bíblico nos da testimonio de que el apóstol Pablo allí en Cesarea estaba hablando con el rey Agripa. Estaba en su defensa. Pablo estaba siendo acusado de causar división, de causar problemas entre la gente por la predicación del evangelio, y lo llevan ante el rey Agripa y allí conversa con él, y en su defensa él también dice allí que lo que había ocurrido con el Señor Jesús no fue en un rincón, no fue privado, sino que fue público. Obsérvelo allí, Hechos 26, en una conversación en la cual el apóstol Pablo da a entender que él, Agripa, conocía todos esos acontecimientos, no habían ocurrido en lo secreto. Hermanos, muchas evidencias históricas de que cuando hablamos de la muerte, resurrección, ascensión del Señor Jesucristo, no fue en lo privado, no fue en lo secreto, fue verificable. La tercera cosa que vamos a ver, el tercer elemento que prueba todos estos hechos como verídicos, son los testigos, principalmente los apóstoles, muchos otros testigos. Óigame, nosotros encontramos en la ley de Moisés, bueno, siempre que decimos la ley de Moisés tenemos que aclarar algo muy importante para nuestro estudio, para nuestra comprensión de las Escrituras. Moisés nunca escribió ni una sola ley. Claro, por decirlo más fácil o por hacer una referencia más simple de los hechos, decimos la ley de Moisés, pero la ley no es de Moisés. Ahora, la ley de Dios dada al pueblo de Israel a través de Moisés, comprendamos eso. La ley es de Dios, toda la ley, que no es solamente los 10 mandamientos. Hay mucha gente que simplifica las cosas y dice la ley, los 10 mandamientos. Oiga, los 10 mandamientos solo son los principios introductorios a libros enteros de la ley. Toda nación, todo país tiene un cuerpo de leyes, su constitución. ¿Quiénes elaboraron esa constitución? Bueno, representantes de los diferentes sectores sociales o políticos de una nación. Llámese Congreso, diputados, Parlamento, como quiera que se llame. Toda nación tiene leyes y esas leyes son elaboradas por representantes de la sociedad misma. ¿Comprende? Ahora, ¿quién elaboró la ley del pueblo de Israel que iba en el desierto y salió de Egipto sin ley? Esa nación, dice la Escritura que ellos estuvieron viviendo en Egipto. Así termina el libro de Génesis, cuando la familia de
Abraham, Isaac y Jacob, los 12 hijos de Jacob, llegaron 12 familias una gran historia que se nos cuenta en Génesis alrededor de la persona de uno de los hijos llamado José. Concluye el libro de Génesis con estas 12 familias allí, pero inicia el libro de Éxodo con una nación esclavizada. Ya ahí encontramos a las 12 familias que se convirtieron en 12 tribus. Y al final de una larga historia, Dios llamó a Moisés para que fuese el líder para guiar a la nación de Israel esclavizada en Egipto y sacarla de la esclavitud y encaminarse entre el desierto. Ya esa es la historia del libro de Éxodo. Muy bien, llegaron al desierto, salieron de la esclavitud de Egipto. ¿Y en qué condiciones? Mire, jurídicamente nunca salieron sin ley. Las leyes que ellos conocían eran las leyes de Egipto. Por 430 años vivieron allí. La religión que ellos conocieron estaba marcada por ídolos, imágenes, religiones de Egipto. No conocían al Señor Jehová. Moisés les presenta al Señor Jehová. Y cuando ya salen allá al desierto, bueno, Dios llamó a Moisés al Sinaí y allí le dio la ley al pueblo. La ley de Dios, mire qué importante. No fue un congreso, no fueron representantes de las tribus, una asamblea jurídica, no. Dios mismo escribió las leyes del pueblo de Israel y se las dio a través de Moisés. Por eso es que fácilmente decimos la ley de Moisés. Pero bien, en esta ley de Moisés encontramos Levítico capítulo 5, Deuteronomio capítulo 19. Allí encontramos lo que después es ratificado en el Nuevo Testamento, en la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 5, 19, que dice que en aquella antigüedad, para verificar un hecho, tenía que presentarse uno o dos testigos. Hoy las cosas han cambiado mucho, por supuesto, y para verificar un crimen, un delito, bueno, se necesitan testigos muy importantes, pero también hay otras formas de verificar el hecho, hay otras evidencias. En aquel tiempo antiguo solo eran los testigos. Así que en estas leyes, todo asunto judicial se decidía por 2 o 3 testigos. No había otra forma de verificar los hechos. Y así, repito que así lo ratifica el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo la primera carta, capítulo 5, verso 19. Se consideraba muy grave el hecho de dar un falso testimonio. Si yo digo un hecho que vi, pero no presentó ninguna evidencia y no hay testigos que reafirmen lo que yo estoy diciendo, se convertía en un delito por sí mismo. Esto está en el libro de Éxodo capítulo 20, versículo 19. Estamos diciendo esto porque por esa razón es que el Señor Jesucristo, en algunos momentos muy importantes de su vida, por ejemplo la transfiguración, así se describe en la palabra, la transfiguración del Señor Jesucristo, que en un momento subió al monte y fue transfigurado y 2 personajes del cielo vinieron y conversaron con él, un hecho muy importante en las Escrituras. No estaba solo el Señor Jesucristo. Óigame, los hechos más importantes, ¿quiénes estuvieron cerca del Señor Jesús? En los milagros, en los mensajes más importantes de su palabra, pues estaban los 12 discípulos. Ahora, en algunos momentos él sacó a 3. Eran Juan, su hermano Jacobo y Pedro. Estos 3 estuvieron en momentos cumbres, como en este tiempo, en este momento que hemos señalado de la transfiguración, porque el Señor Jesucristo sabía muy bien esto de la ley que había sido escrita en el Antiguo Testamento. Todo tenía validez con 2 o 3 testigos. En el monte de la transfiguración, o los 3 testigos orando en el Getsemaní, cuando el Señor Jesucristo está orando,
Juan 17 y 18, antes de ir a la cruz, antes de ser apresado y llevado a la cruz. ¿Con quiénes estaba orando? Allí en la oración más importante al final de la vida de Jesús en el Getsemaní. Los mismos tres: Pedro, Juan, Jacobo. Muy importante. Tres testigos. Y también por eso es que nosotros somos llamados a ser testigos. Dice la palabra, Hechos 1:8, lo dijo a los apóstoles, pero también es una palabra para la iglesia en todos los tiempos. Y me seréis testigos. Porque el testimonio era lo que daba valor, lo que daba validez a cualquier afirmación. Los apóstoles insistieron siempre en la importancia de ser testigos. Hechos capítulo 4, Hechos capítulo 5 y el libro de Hechos capítulo 10. Ellos siempre, los apóstoles, donde quiera que predicaban, estaban siempre hablando de la importancia de que todo nuevo creyente fuese testigo. Porque no es solamente con la intención de proclamar. Por supuesto, necesitamos seguir proclamando, predicando el evangelio. Pero además de eso, es que la palabra que predicamos, el testimonio nuestro, sigue fortaleciendo la veracidad que en sí mismo tiene la palabra del Señor. También dijimos de 4 elementos fundamentales. ¿De qué cosas hemos hablado en este momento? Estuvimos hablando de la importancia de las escrituras hebreas, las escrituras antiguas, que dan valor a todas las profecías y a todos los hechos del Señor Jesucristo que vinieron a realizarse como cumplimiento de estas profecías descritas en el Taná o los libros antiguos, los libros del Antiguo Testamento. El entorno histórico y geográfico, ya hablamos de los lugares históricos y de personajes históricos. También hablamos de los testigos, todos los que fueron testigos de cada uno de los momentos más importantes de la vida del Señor Jesucristo. Y ahora vamos a hablar de las comprobaciones arqueológicas. Óigame, todos estos, los dioses, las religiones de este mundo son mitológicas, no son dioses reales, Así que cuando hablamos de la vida de Israel, de la historia de Israel y la vida del Señor Jesucristo, tenemos muchísimos hallazgos arqueológicos que comprueban lo que los libros antiguos ya venían diciendo. Hay muchos hallazgos arqueológicos de todos los lugares que frecuentó el Señor Jesucristo. En la Biblia encontramos, por ejemplo, Capernaum, la sinagoga de Capernaum. En otro video anterior habíamos dicho que Capernaum, mira, el Señor Jesucristo nació en Belén de Judea, vivió su niñez, su adolescencia, su juventud en Nazaret de Galilea, y al final de su vida allí en Nazaret, o en Galilea, Capernaum era como su barrio. Allí estaba la gente más conocida, y de hecho los galileos en su mayoría son los discípulos, fueron de ese entorno de Capernaum. Así que es muy importante Capernaum y su sinagoga. También la Biblia nos habla de Magdala y su sinagoga, las ruinas de Caná, las pequeñas ruinas en Betsaida, en Corazín, en Cesarea de Filipos, además de hallazgos arqueológicos de monedas, de anillos, de utensilios, de sellos romanos, etcétera. Todos estos elementos dan veracidad a lo que la Biblia nos enseña. Estamos hablando de todas estas cosas, de las ciudades, de las sinagogas, de joyas y utensilios, no que fueron encontradas hace 2000, 3000 años, no, son descubrimientos actuales, en este tiempo nuestro. Así que hoy se siguen descubriendo, a través de el esfuerzo arqueológico, se siguen descubriendo todos estos elementos que existieron y fueron parte del entorno histórico de la vida del Señor Jesucristo. Bien, avanzamos en nuestro estudio y ahora vamos a hablar, hermanos y hermanas, acerca de 3 interpretaciones acerca del día de la muerte del Señor Jesucristo. Mire qué importante, cuando en las iglesias estudiamos
recordamos los días en que el Señor Jesucristo murió, resucitó y se hacen campamentos, conferencias, seminarios y se habla las 7 palabras del Señor, todos esos temas muy interesantes para nuestra edificación. Sin embargo, hay una cosa, muy poco se discute, sí se discute, pero no se le da la importancia que debería tener. ¿Qué día realmente murió el Señor? Vamos a hablar acerca de 3 propuestas que siempre han estado en el ambiente. 3 días: que murió viernes, que murió jueves o que murió miércoles. ¿Qué día dice usted? Bueno, aquí no es me gusta más viernes o me gusta más miércoles. Vamos a ir a los datos históricos. ¿Cómo se comprueba qué día murió el Señor? Bien, hablemos primero del viernes. Que murió viernes es la posición más tradicional. Una gran cantidad de creencias religiosas creen que Jesús murió el viernes, y muchas iglesias evangélicas también. Sin embargo, no olvide que estaba profetizado que el Señor Jesús tenía que estar bajo la muerte 3 días y 3 noches. Ahora parece claro que si murió viernes no se cumple esto de los 3 días y 3 noches, porque no es así tan simple de decir viernes, sábado y domingo que resucitó, 3 días y 3 noches. Bueno, de viernes a sábado hay 3 días, pero no 3 noches. Además, no puede ser domingo, vamos a decir más bien, de viernes a domingo no hay 3 días y 3 noches, porque están la noche de viernes y sábado y no la noche de domingo, porque él resucitó muy temprano el domingo. Además, que tampoco están los 3 días, porque si resucitó muy temprano, no pasó bajo el dominio de la muerte todo el domingo. Así que no puede ser viernes. Ahora, ¿qué le parece jueves? Bien, que murió jueves se cumple con las 3 noches, y que al resucitar el domingo por la mañana se cumple con los 3 días, porque al amanecer del domingo ya muchos toman en cuenta al domingo como un día. Es interesante. Ahora, ¿qué le parece si vamos a miércoles? Que murió miércoles. Se toma en cuenta el modo judío de contar los días. No es tan fácil decir jueves, viernes o sábado, o viernes, sábado y domingo. No, porque estamos dejando de un lado el contexto histórico en el que esto ocurrió. Estamos contando los días como lo cuentan los judíos, o deberíamos contar los días como era propio del pueblo judío. Cada día comenzaba en el calendario judío a las 6 de la tarde. De modo que para completar los 3 días y las 3 noches, comencemos nosotros. Si el Señor murió tarde del miércoles, entonces la noche del miércoles, ese día comenzó a las 6 de la tarde hasta las 6 de la tarde de jueves, una noche y un día. La noche de jueves hasta el atardecer del viernes, una noche y otro día. Y la noche ya hasta la tarde del sábado, 3 días y 3 noches, y en algún momento de la madrugada resucitó. Eso sí, no sabemos la hora, pero ahí se podrían contar los 3 días y las 3 noches. Mire qué interesante. Puede ser entre miércoles o jueves. Lo que sí estamos claros, o deberíamos estar claros, es que no puede ser viernes, porque si murió viernes no se cumple con la condición profética de que serían 3 días y 3 noches. Ahora, uno de los elementos que causa la mayor parte de la discusión de cuál día fue es que se habla del día de reposo, que tradicionalmente era para el pueblo judío el día sábado. Así estaba establecido en la ley. Ahora bien, tenemos que aclarar que en la semana de la Pascua habían 2 días de reposo. Claro, si nosotros nos vamos que solo el sábado podía ser día de reposo, entonces dice la Biblia que al Señor Jesucristo le apresuraron la muerte. Ya estaba desangrado, ya estaba muerto.
pero cuando iban a quebrarle las rodillas, en videos anteriores hemos hablado de esto, a los condenados a muerte por crucifixión, cuando ya pasaban muchas horas o días y no morían, les apresuraban la muerte quebrándole las rodillas. Ya no podían levantarse, impulsarse con sus pies hacia arriba para tomar aire y desgajarse otra vez. Era una muerte muy cruel. Entonces, si se quebraban sus rodillas, ya no podían tomar aire y morían asfixiados. En el caso del Señor Jesucristo, cuando iban a quebrar sus rodillas, no lo hicieron porque se dieron cuenta que ya estaba muerto, ya estaba desangrado. Oiga, esto de que no quebraron sus huesos era parte de la profecía desde el Antiguo Testamento. Muy importante, cada detalle de la muerte del Señor Jesucristo ya había sido profetizado, ya lo habíamos dicho. Entonces, ¿por qué tenían que apresurar la muerte? Porque al día siguiente era día de reposo. Entonces, lo que viene a nuestra mente es que si era día de reposo, está hablando de sábado, entonces tuvo que haber muerto viernes. Pero no tomamos en cuenta que cuando se celebraba la Pascua, normalmente se consideraban 2 días de reposo. Tenemos 2 días de reposo en esa semana, porque el día de reposo solemne, anual, estaba señalado también en la ley. Era un día distinto al sábado. Y ese día correspondía a jueves. Según los biblistas, los eruditos, correspondía a jueves. Por tanto, el Señor tenía que haber muerto miércoles. Está la discusión entre miércoles y jueves. Una vez más, insisto, hermanos y hermanas, lo que sí debemos tener claro es que el Señor Jesucristo no pudo haber muerto el viernes. Bien, qué bueno que podemos discutir todas estas cosas. ¿Qué día murió? Es importante, no lo dice la Biblia, es importante, pero tampoco es fundamental para determinar nuestra comunión con el Señor. Lo más importante es que testifiquemos a todos los que están a nuestro alrededor, testifiquemos al mundo, testifiquemos en nuestra sociedad, en nuestro barrio, en nuestro país, que Cristo murió por nosotros, resucitó victorioso de la muerte y ascendió a los cielos, ahora está exaltado hasta lo sumo y vendrá por nosotros. Muchas gracias por su atención a este video. Dios bendiga esta palabra.